Estimados aprendices, vamos a trabajar los circuitos RLC serie y paralelo. Inicialmente los circuitos serie pueden contener elementos en serie tanto de tipo R, resistor, C, capacitor y L, inductor. Pueden tener varios elementos de estos, tanto de resistores, capacitores como inductores, todos en serie. Vamos a colocarle por supuesto una fuente de corriente alterna, en este caso de 60 Hz, 10 volts. Utilizaremos un resistor de 30 ohm y 10 ohm. Utilizaremos también una reactancia inductiva de 30 ohm. Esta, como es un número complejo, un número imaginario, se escribirá como J30. También utilizaremos una reactancia capacitiva de 70 ohm o J70. Otra reactancia inductiva de 30 ohm y una reactancia capacitiva de 20 ohm. Ya tenemos el circuito completo, vamos a ver cómo se resuelve. Estos circuitos pueden estar expresando las características de sus elementos a través de las reactancias o a través de las inductancias y las capacitancias. De igual manera, si se especifica solamente la inductancia o la capacitancia, podemos hallar la reactancia porque conocemos la frecuencia de la fuente. Siendo la reactancia capacitiva igual a 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia, podemos despejar de aquí la capacitancia. De la misma manera, la reactancia inductiva es igual a 2pi por frecuencia por inductancia. Y podríamos despejar de aquí la L para hallarla. Para resolver este circuito debemos considerar lo siguiente. Sumar la resistencia en serie, que se resuelve sumándola. En este caso la resistencia total sería igual a 40 ohm. Y dibujamos el circuito equivalente. Lo mismo sucede con las reactancias inductivas. Se pueden sumar, siendo la XL igual a 30 ohm más 30 ohm igual a 60 ohm. Hemos visto en las actividades anteriores que las reactancias se resuelven igual que la resistencia, en serie y en paralelo. Sumamos entonces las reactancias inductivas, 30 más 30 igual a 60 ohm, y sumamos las reactancias capacitivas, 20 ohm más 70 ohm igual a 90 ohm. Nos queda ahora un circuito equivalente, serie RLC, con un resistor, una bobina y un capacitor. Como las reactancias, tanto inductivas como capacitivas, son números imaginarios y son contrarios, porque si los
graficamos en el eje de los números reales, tendremos la XL como JXL hacia arriba, y la XC como menos JXC hacia abajo. Podemos ver que en el eje de los números reales estas dos reactancias son contrarias, por lo tanto se anulan y queda equivalente a la mayor. De esta manera podemos entonces restar a 90-60, nos quedarían 30 de tipo capacitivo, porque la reactancia capacitiva es la mayor. Redibujamos nuevamente el circuito. Entonces el circuito simple nos quedaría un resistor más una reactancia del capacitor igual a menos J30. De esta manera ya podemos resolver el circuito como un RC serie y hallar las siguientes interrogantes para poder resolver todo el circuito. Debemos hallar la Z del circuito. Podemos hallar la corriente. Al hallar la corriente, y si nos desplazamos al circuito inicial, podemos fácilmente determinar la caída de tensión en R30 multiplicando I por 30 y por R, es una ley de Ohm. Podemos hallar también el voltaje de los capacitores, el voltaje de los resistores. Podemos resolver el triángulo de potencias, el factor de potencia, que es el coseno del ángulo de la impedancia, y podemos hacer el diagrama de fasores de las corrientes y el diagrama fasorial de los voltajes. De la misma manera podemos dibujar o graficar el triángulo de la impedancia. En el circuito serial, el factor determinante es la corriente. Si hallamos la corriente en el circuito equivalente simple, esa corriente va a circular por todos los elementos, de tal manera que podemos hallar las caídas de tensiones en cada uno de ellos. La caída de tensión R30 será igual a I por R30. De la misma manera, la caída de tensión en el capacitor será igual a I por menos J70. Recuerden que estas operaciones con números complejos tienen un procedimiento para ejecutarlas. También la caída en el inductor igual a I por J30, y así sucesivamente podemos resolver todo el circuito. Ahora veamos el circuito RLC paralelo, compuesto por elementos en paralelo. En este caso vamos a utilizar 3, pero podrían ser 2 o más resistores, 2 o más capacitores, 2 o más inductores. Lo vamos a tomar como ejemplo con una fuente de corriente alterna de 1 kHz y 100 volts, una resistencia de 25 ohm, una reactancia inductiva capacitiva de menos J100 y una reactancia inductiva de J25. Este circuito para poder simplificar y reducir la reactancia inductiva y capacitiva, debemos considerar las corrientes, aunque también se puede hacer haciendo las reactancias en paralelo, pero hay que tener en cuenta los signos. Entonces lo más fácil es
hallar las corrientes de cada elemento y luego anularlas, porque las corrientes, como la corriente del capacitor y la corriente del inductor son contrarias, se puede hallar un equivalente que sería igual a la suma algebraica de las corrientes de tanto del capacitor como del inductor. Entonces la corriente de IR es igual al voltaje de la fuente dividido entre R. Igualmente la corriente del capacitor es igual al voltaje de la fuente dividido entre menos J100. Y la corriente del inductor igual al voltaje de la fuente dividido entre J25. Entonces para la corriente del resistor nos da 100 dividido entre 25 igual a 4 amperes. De la misma manera la corriente del capacitor igual a 100 volts dividido entre 100 igual a 1 ampere. Y la corriente del inductor igual a 100 volts dividido entre 25 igual a 4 amperes. Ya teniendo las tres corrientes en el circuito paralelo, entonces vamos a resolver un equivalente entre la corriente del capacitor y la corriente del inductor. Dado que son contrarias, se anulan. De hecho, en los circuitos de corriente alterna de las máquinas, en las plantas de proceso, cada vez que la corriente reactiva del consumo de la planta aumenta, se contrarresta mediante bancos de capacitores. Bien, entonces la corriente equivalente será igual a la mayor corriente entre el capacitor y el inductor. Tenemos que la mayor corriente es la del inductor, que son 4 amperes, entonces por lo tanto la corriente equivalente será inductiva y será igual a 4 amperes menos 1 ampere igual a 3 amperes. De esta manera ya podemos dibujar un circuito equivalente que sería igual a un circuito RL paralelo y se resuelve como los circuitos RL en paralelo. Tenemos que por el inductor va a circular una corriente IL de 3 amperes. Podemos hallar la XL equivalente porque conocemos la corriente. Si dividimos el voltaje de la fuente entre la corriente, podemos hallar la reactancia inductiva equivalente. Es igual a 100 volts dividido entre 3 amperes igual a 33.3 ohms. Entonces nos quedaría una J33.3 ohms en paralelo con un resistor de 25 ohms. A este circuito también podemos analizarlo hallándole todas sus variables: la corriente de la fuente, la corriente del resistor, la corriente del inductor ya la tenemos. Podemos entonces hacer el diagrama fasorial de las corrientes. Podemos hacer el triángulo de impedancia y el factor de potencia. Y podemos hallar el triángulo de potencia, de las potencias. La potencia real, la potencia
Ahora, muchachos, les voy a dejar como tarea resolver el siguiente circuito. Un circuito de RLC paralelo con más elementos. Vamos a colocar la fuente de 100 volts de corriente alterna, un resistor, colocamos un capacitor por acá, otro inductor por acá, otro resistor más por acá, un inductor más y un capacitor. Los valores son los siguientes. Le asignaremos un valor de 50 ohms al primer resistor, menos J200 al primer capacitor, al primer inductor le asignaremos J33 un tercio ohm, al segundo resistor un valor de 50 ohm, al segundo inductor un valor de J100 ohm y finalmente al capacitor menos J200. A este circuito le vamos a hallar primero que todo el circuito equivalente. Nos puede resultar un circuito RL paralelo o RC paralelo, considerando si la inductancia o la capacitancia es la mayor. Vamos a hallar la corriente de la fuente, que es total. Luego hallaremos la corriente del resistor equivalente, del inductor equivalente y del capacitor equivalente. Y finalmente hallamos el triángulo de potencia y el factor de potencia, que es el coseno del ángulo de la impedancia. Hacemos el diagrama fasorial de las corrientes y el diagrama fasorial de los voltajes. En los circuitos paralelos, el diagrama fasorial más determinante, más significativo es el diagrama de las corrientes, porque en un circuito paralelo hay varias corrientes.